de acuerdo a la ley, tiene que presentar a la Cámara de Diputados una propuesta del Plan Nacional Energético. Ustedes saben que en el año 2008, varios de ustedes, porque ahí los vimos, participaron activamente en las brigadas en defensa de la soberanía nacional que promovió el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y que evitamos que se aprobara en abril del 2008 de manera fast track en la Cámara de Senadores las iniciativas que envió Felipe Calderón, 6 iniciativas, incluyendo modificaciones a la ley del petróleo, a la ley del servicio, a la ley del petróleo, a la de hidrocarburos y otras más, a la de obras públicas. Después de toda la lucha que se dio, finalmente se hicieron algunas reformas. Entre esas reformas que se aprobaron, una de ellas establece que en el mes de febrero a más tardar, el Ejecutivo tiene que presentar a la Cámara de Diputados su propuesta de Plan Energético Nacional. Ante esta situación, nos reunimos varios diputados, lógicamente diputados del Movimiento en Defensa de la Soberanía Nacional, la Economía Popular y el Petróleo, convocados por la diputada Laurel Castillo, para presentar una propuesta alterna de plan energético. Esta propuesta alterna fue presentada hace 10 días aproximadamente en la Cámara de Diputados y estuvieron presentes en ella los coordinadores de los 3 grupos parlamentarios, PRD, PT y Convergencia, así como la diputada Laurel Castillo y un servidor, y en ella tratamos de recoger la experiencia del grupo de asesores que durante el movimiento del 2008 asesoraron al licenciado Andrés Manuel López Obrador en toda la cuestión de energía. En esta propuesta que se planteó, hacemos hincapié en que rechazamos todas las formas veladas y sutiles de privatización del petróleo, que siguen intentando con la rendija que quedó en estas modificaciones en relación a petróleo y a los hidrocarburos en general. La postura es que tenemos que defender de manera firme, de manera tajante, la soberanía nacional. El artículo 28 de la Constitución establece con mucha precisión cuáles son las empresas estratégicas para la nación. Se menciona en el artículo 28 que estas empresas estratégicas son, entre otras, bueno, ya no son muchas, ahora sí se pueden contar con los dedos de las manos, antes eran muchísimas más. Pues está correos, telégrafos, telecomunicaciones, petróleo y sus derivados, generación de energía eléctrica y generación de energía nuclear, básicamente. En estas empresas estratégicas para el desarrollo nacional, el Estado mexicano es el que está encargado de su manejo, en este caso de la explotación, de la exploración, de la conducción, del almacenamiento de hidrocarburos, petróleo, sus derivados, lo mismo que la energía eléctrica. Bien, en este artículo 28 constitucional se complementa con lo que establece el artículo 27 constitucional, que a la letra dice que todas las riquezas comprendidas en el territorio nacional, en el suelo, en el subsuelo, ríos, etcétera, son propiedad originaria de la nación. O sea, la nación es la propietaria originaria de todos los recursos naturales de nuestra patria. Hay que resaltar, ahora que se acaba de celebrar el 97 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hay que resaltar que cuando esta Constitución fue promulgada, de hecho, fue la Constitución más avanzada de todo el planeta. Es decir, nosotros debemos sentirnos orgullosos como mexicanos de haber dado al mundo una Constitución que por primera vez en la historia de la humanidad incorpora de manera muy clara los derechos sociales, no solamente los derechos individuales,
que los exaltó mucho la Revolución Francesa de 1789. No, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la nuestra, incorpora por primera vez, repito, a nivel planetario, de manera firme y categórica, los derechos sociales. Tal vez el artículo que de manera más clara recoge el pensamiento de los constituyentes es precisamente el artículo 27 constitucional, en el tenor que acabo de mencionar. Ahora, tenemos entonces una constitución que permitió a nuestro país, sobre todo en el gobierno del general Lázaro Cárdenas, llevar a cabo medidas tan importantes como la expropiación petrolera, o sea, tiene base constitucional, la creación de la Comisión Federal de Electricidad, que electrificó una cantidad enorme de pueblos, aldeas, municipios en todo el país, que en este periodo también se llevó a cabo la nacionalización de ferrocarriles, que en ese periodo igual se nacionalizaron las minas, porque todos estos recursos estaban esencialmente en manos extranjeras, ya sean compañías norteamericanas, inglesas, holandesas, etc. Bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos incorporó tres elementos fundamentales de la lucha de nuestro pueblo. Primero, la revolución de 1910 fue una revolución antiimperialista, es decir, luchó porque las riquezas naturales comprendidas en el territorio nacional sean propiedad de la nación y no de extranjeros e incluso de particulares nacionales. O sea, el gobierno, el Estado mexicano, tendrá en un momento dado el derecho de darle a la propiedad de la nación la modalidad o la concesión como propiedad privada, pero es el Estado el que decide de acuerdo a las condiciones concretas del momento. Entonces, la Revolución Mexicana, una de sus características centrales y que hoy sigue vigente, es una revolución antiimperialista, expulsar a las empresas extranjeras de nuestra patria y que el manejo de todos esos recursos naturales esté a cargo del Estado mexicano. Segunda característica que tuvo la Revolución Mexicana, fue una revolución antifeudal, es decir, luchó contra el gran acaparamiento de tierras. Ustedes recordarán que, por ejemplo, el señor Terrazas, cuando le preguntaban, señor Terrazas, ¿usted es del estado de Chihuahua? Y él respondía, ¿qué va? Chihuahua es mío. Es decir, el acaparamiento de tierras llegaba a esta situación tan insultante para los campesinos nacionales. Así algo parecido pasaba en Sinaloa con la familia Green, en Sonora, perdón. Entonces, todos conocemos la tesis de Emiliano Zapata, de que la tierra es para quien la trabaja. Entonces, la Revolución Mexicana incorporó ese otro elemento, el elemento antifeudal. Y el tercer elemento fue el de la democracia, porque Porfirio Díaz venía gobernando nuestro país pues durante más de 30 años. Y cuando había elecciones, porque sí había elecciones en ese periodo, pero las ganaba siempre don Porfirio Díaz. Entonces, la gente decía, ¿quién va a ganar las elecciones? Los mismos y don Porfirio. O sea, era lo mismo, ¿no? Cada periodo de elección era la misma situación. Porfirio Díaz gobernaba con ese famoso grupo de los científicos, por desgracia así le pusieron, pero era el grupo de los científicos, que ya tenía diseñado un programa permanente de entrega de la soberanía nacional, de acaparamiento sistemático y permanente de tierras, y que cualquier manifestación de inconformidad se callaba o se acallaba por vía de la represión. Por eso decían, mátalos en caliente, ¿no? O sea, era la represión también permanente y sistemática. Entonces, nuestro pueblo se alzó a la lucha revolucionaria en ese periodo
con estos tres elementos siempre como bandera: la lucha antiimperialista, la lucha antifeudal y la lucha democrática. Hoy, después de 100 años de que se inició la Revolución Mexicana, nuevamente las banderas de lucha de nuestro pueblo vuelven a ser las mismas. Hay nuevas circunstancias, pero la esencia no cambia. Es decir, estamos en una lucha por recuperar nuestra soberanía nacional, porque todo lo que habíamos ganado, sobre todo en el periodo del gobierno del general Lázaro Cárdenas, lo vinieron a echar a perder los gobiernos neoliberales.